Escucha bien. En este canal te traigo ciencia ficción que te hace volar la mente. Pero tú querías algo más oscuro, algo crudo. Así que creé un segundo canal totalmente nuevo, y ya está cargado con implacables historias de venganza, giros impactantes y finales tan intensos que te dejarán sin palabras. Si la emoción de la ciencia ficción te atrapa, el drama implacable de la venganza te va a volar la cabeza. El enlace está aquí mismo en pantalla y en la descripción. No esperes, entra ahora, suscríbete y adéntrate en el mundo más oscuro que me pediste crear para ti. Durante siglos, la comunidad galáctica se había reído de la Tierra, un planeta remoto y atrasado, lleno de criaturas frágiles y primitivas que apenas entendían los viajes espaciales. El Consejo del Dominio, un cuerpo gobernante de los imperios más poderosos, ni siquiera se molestaba en reconocer a la Tierra como una civilización real. Eran débiles. No eran importantes. No eran nada. Al menos, eso es lo que la galaxia creía. Entonces, el Imperio Sari cometió un error. Una especie conocida por su conquista brutal, los Sarkari habían aplastado cientos de mundos, dejando solo ruinas humeantes y supervivientes esclavizados a su paso. Sus bestias de guerra de 6 extremidades, que medían el doble que un humano promedio, eran criadas con un único propósito, la destrucción. Sus flotas oscurecían los cielos de planetas enteros, aniquilando la resistencia en cuestión de días. Así que cuando posaron sus ojos hambrientos en la Tierra, el Consejo apenas reaccionó. Dejen que la tomen, se había burlado el embajador Corben. Los humanos no son más que simios sin pelo. Si los Sari quieren malgastar sus recursos, que lo hagan. Se suponía que sería una invasión fácil, una mera formalidad antes de que otra bandera se alzara bajo el Imperio Sari. Pero en el momento en que las primeras naves Sarkari entraron en el sistema Sol, algo salió mal. La nave de mando Sarkari, la Cólera Inflexible, lideraba el ataque. Masiva, erizada de armas y rodeada por una flota de destructores. Debería haber sido una fuerza imparable. Sus guerreros se prepararon para la masacre, con los colmillos pulidos y las garras afiladas. Estaban listos para la batalla. Pero no estaban preparados para lo que sucedió después. A los pocos segundos de su llegada, se envió una única transmisión a la flota Sarkari. Ninguna nave de guerra humana había despegado aún. Ninguna defensa había disparado. El mensaje era simple. Den la vuelta. No entienden lo que están a punto de despertar. El comandante Sari se burló. La arrogancia corría por su sangre. Respondieron con su propio mensaje, lleno de mofa y amenazas. Luego oyeron la risa. Era una risa humana, pero algo en ella estaba mal, distorsionado, superpuesto. Llegaba a través de sus sistemas de comunicación incluso después de que cortaran la línea. Resonaba dentro de sus cascos, dentro de sus naves, reptando bajo sus exoesqueletos como una infección. Sus sistemas de traducción intentaron analizarla, fallaron, y volvieron a intentarlo. La risa se retorció, se hizo más profunda, y las palabras que siguieron no estaban en ningún idioma humano conocido. El sonido venía de todas partes. Y entonces, uno por uno, los sistemas comenzaron a apagarse. Los Sarkari se apresuraron a reiniciar los controles. Pero cada vez que restauraban una función, otra fallaba. Los sistemas de armas fueron los primeros en caer. Luego los escudos, y después las luces. La oscuridad total cayó sobre la Cólera Inflexible. Solo quedaba el resplandor carmesí de emergencia, bañando a las imponentes bestias de guerra en una luz espeluznante. Los guerreros Sarkari, invictos en batalla, sintieron algo ajeno a ellos. Miedo. Luego vinieron los susurros. Al principio, pensaron que era solo su propia tripulación. Pero las voces venían de dentro de sus cascos, hablando en su propio idioma. Palabras que no tenían sentido. Palabras que retorcían sus propios pensamientos. Un guerrero gritó y se arrancó el casco. Otro cayó de rodillas, arañándose los ojos mientras chillaba sobre los que viven en la oscuridad. Nadie entendió a qué se refería. Los sensores de la nave volvieron a funcionar por un instante, lo suficiente para detectar algo en movimiento. No eran naves, ni misiles, era otra cosa, algo imposible. Estaban dentro de la nave.
Los Sarkari aún no habían visto a un solo humano. Esperaban resistencia, esperaban armas, esperaban gritos desesperados de piedad. No habían esperado esto. La invasión aún no había comenzado, y los Sari ya estaban perdiendo. El pánico se extendió como la pólvora por la cólera inflexible. Los Sari eran guerreros, conquistadores, criaturas forjadas en los fuegos de una guerra sin fin. Habían aplastado civilizaciones enteras sin pensarlo dos veces. Sin embargo, ahora, en las profundidades de su propia nave insignia, temblaban. Los susurros se deslizaron a través de sus cascos, de sus armaduras, de sus propias mentes. Palabras que no tenían sentido. Palabras que se sentían incorrectas. Están observando. Deberían haber regresado. Ahora es demasiado tarde. El comandante de la nave, el señor de la guerra Garin, golpeó con su puño con garras el panel de control, tratando de restablecer el orden. «Basta de esto», rugió. «Enciendan las luces de nuevo. Encuentren la fuente de estas señales y apáguenlas». Sus ingenieros se apresuraron a obedecer, pero cada sistema que intentaban restaurar parpadeaba y moría. Como si algo estuviera dentro de la nave, destrozándola desde adentro. La transmisión de la Tierra llegó de nuevo. Esta vez no era una advertencia. Era una pregunta. ¿Saben lo que hicieron sus predecesores? La tripulación del puente intercambió miradas inquietas. ¿Predecesores? ¿Qué predecesores? Los Sarkari nunca se habían encontrado con humanos antes. Por lo que sabían, la Tierra era un objetivo nuevo, una conquista fácil. El señor de la guerra Garin bufó y ladró una respuesta. No nos importa. Su especie se arrodillará ante nosotros o arderá. La risa regresó, pero esta vez no era solo audio distorsionado. Esta vez, la risa vino de detrás de ellos. Uno de los oficiales del puente se giró, sus mandíbulas chasqueando nerviosamente, sus ojos se abrieron de par en par y todo su cuerpo se congeló. «Oh, señor de la guerra». Garin se dio la vuelta bruscamente. Había algo de pie en la parte trasera del puente. Ni humano, ni alienígena. Una sombra, una cosa sin rostro, pero que se sentía como si estuviera sonriendo. Se alzaba sobre ellos, estirándose con una altura antinatural, su forma parpadeando como estática en una pantalla rota. Los oficiales del puente tomaron sus armas y dispararon. Ráfagas de plasma cortaron el aire, atravesaron la figura e impactaron en las paredes detrás de ella. La sombra no reaccionó. Luego dio un paso adelante. El oficial más cercano soltó su arma y cayó al suelo, convulsionando. Sus ojos se pusieron en blanco. Su respiración se ralentizó. Luego, sin un sonido, dejó de moverse. Muerto. Garin sintió que sus instintos le gritaban que corriera. Pero él era un señor de la guerra Sari. Él no corría. Con un gruñido, ladró órdenes. Tráiganme un equipo de abordaje. Si estos humanos tienen algún tipo de truco psiónico, les arrancaremos los cráneos de... La nave se inclinó. No por el impacto de un arma. No por una fuerza externa, sino porque algo los estaba atrayendo. «Señor de la guerra», gritó uno de los ingenieros. Nos estamos moviendo hacia la superficie de la Tierra. Nuestros propulsores no responden». Garin golpeó con sus garras el panel de control. «Disparen los impulsores de reversa». «No podemos. Todo está desconectado». La nave aceleró. A través del enorme visor, la Tierra se cernía cada vez más grande, su superficie azul ahora brillando con una extraña y espeluznante luz. Y en órbita, justo fuera de la atmósfera del planeta, había restos. Cientos de ellos. Naves de guerra Sari, naves del dominio, restos de flotas que se creían desaparecidas hace mucho tiempo, cascarones silenciosos y abandonados flotando en órbita eterna alrededor de la Tierra como un cementerio. Los ojos de Garin se abrieron de par en par, sus mandíbulas temblaron. La revelación finalmente llegó. Esta no era la primera vez que alguien intentaba invadir la Tierra, y nadie había regresado jamás. Entonces, justo cuando el casco de la nave comenzaba a temblar por la entrada atmosférica, los susurros regresaron por última vez. Fueron advertidos. La nave se desplomó, y la Tierra finalmente abrió sus fauces.
Las naves de guerra Sari chillaron a través de la atmósfera terrestre, sus cascos ardiendo mientras luchaban contra la fuerza invisible que las arrastraba hacia abajo. La cólera inflexible, una vez símbolo de conquista imparable, ahora caía en picado como una bestia herida. Las alarmas aullaban por toda la nave. Los guerreros se aferraban a lo que podían. Mientras el mundo exterior giraba en un borrón de fuego y caos, el señor de la guerra Garin rugió por encima del ruido. «Prepárense para el impacto». Entonces todo se hizo añicos. La nave insignia se estrelló contra la superficie, el metal chirriando mientras abría una zanja de 1 milla de largo en la tierra. Humo y llamas se elevaron de los restos. La una vez poderosa nave ahora no era más que un cascarón roto. Naves Sari más pequeñas se estrellaron a su alrededor, algunas detonando en el impacto, otras desapareciendo en el aire como si simplemente hubieran dejado de existir. Sin embargo, a pesar de la devastación, Garin seguía vivo. El dolor sacudía su cuerpo mientras se arrastraba fuera de los escombros. Su visión era borrosa, sus oídos zumbaban. A su alrededor, los guerreros Arkari gemían y tropezaban entre los restos. Algunos apenas aferrándose a la vida, otros aplastados bajo el metal retorcido. Pero algo andaba mal. No era solo el choque. Era el silencio. No había resistencia esperándolos. Ningún ejército humano rodeando los restos. Ningún avión bombardeando su posición. Ninguna señal de que los defensores de la tierra siquiera reconocieran su llegada. Y sin embargo, el aire se sentía pesado, como si algo estuviera observando. Garin avanzó tambaleándose, clavando sus garras en la tierra. Activó su comunicador. «Mando, aquí el señor de la guerra Garin. Nos hemos estrellado, pero seguimos operativos. Solicitamos extracción inmediata. Estática». Lo intentó de nuevo. «Mando, respondan». Solo regresó el mismo sonido. Pero enterrada en la estática, profunda y distante, había una respiración, lenta, mesurada, escuchando. Luego una voz. «No deberías haber venido aquí». A Garin se le cortó la respiración. No era humana. No era Sari. Era otra cosa. Entonces uno de sus guerreros gritó. Garin se giró hacia el sonido. Un soldado, masivo y endurecido por la batalla, se había derrumbado de rodillas. Su armadura, construida para soportar las condiciones más duras de la galaxia, se estaba derritiendo. No, pudriendo. Su exoesqueleto debajo se descomponía en tiempo real. La carne desprendiéndose del hueso, las mandíbulas desintegrándose en polvo negro. Y luego desapareció. No muerto, ni siquiera quedaba un cadáver, simplemente se había ido. Los otros Sari retrocedieron, sus instintos guerreros luchando con algo primario dentro de ellos. Miedo. ¿Qué? ¿Qué es esto?, gruñó uno de ellos. Entonces oyeron los pasos. No humanos, no alienígenas, solo pasos que venían de entre los restos, de las sombras, de ninguna parte y de todas partes a la vez. Luego vino la risa. La misma risa de la nave. Deformada, interminable, incorrecta. Formas se movían en la oscuridad. Y por primera vez en su vida, el señor de la guerra Garin sintió verdadero terror porque finalmente entendió. Este planeta no era débil. Nunca lo fue. Era una trampa. Y ellos habían caído directamente en ella. Los Sari, los conquistadores más temidos de la galaxia, nunca habían conocido a un verdadero enemigo. Se habían enfrentado a la resistencia antes, pero la resistencia era predecible. Soldados, armas, defensas, nada que no pudieran aplastar. Pero esto era algo más. El señor de la guerra Garin se quedó inmóvil, sus garras temblando sobre la empuñadura de su espada de plasma. A su alrededor, sus guerreros se dispersaron, con las armas en alto, escudriñando el campo de batalla lleno de humo. Los restos cubrían el suelo. Los fuegos parpadeaban contra el cielo nocturno, y el aire estaba cargado del olor a metal quemado. Pero no había soldados humanos, ni ataques aéreos inminentes, solo sombras y susurros. No son los primeros. La voz se deslizó a través de los comunicadores, del aire, dentro de sus cabezas. Algunos guerreros se arrancaron los cascos,
desesperados por escapar del sonido. Pero no había escapatoria. Un soldado junto a Garin se estremeció. Se tambaleó, soltando su rifle, clavando las garras en su propio cráneo mientras su respiración se volvía agitada. Sus mandíbulas chasqueaban erráticamente, sus ojos desenfocados. «Señor de la guerra», jadeó el guerrero. «Los oigo adentro». «Yo». Su cuerpo convulsionó. Luego, sin previo aviso, su cabeza se partió hacia atrás en un ángulo imposible. Un crujido nauseabundo resonó en el campo de batalla. Cayó sin vida. La garganta de Garin se apretó. «Dispérsense. Manténganse alerta». Los guerreros restantes obedecieron, formando posiciones defensivas alrededor de los restos. Sus rifles de plasma brillaban en la oscuridad, buscando cualquier señal de movimiento. Entonces uno de ellos disparó. Un brillante rayo de energía surcó el humo. El impacto iluminó el campo de batalla por una fracción de segundo, sin revelar nada. Ningún enemigo, ninguna figura. Pero el soldado que disparó, su cuerpo se sacudió violentamente. Fue arrastrado hacia atrás, absorbido por las sombras por una fuerza invisible. Sus gritos duraron solo un instante antes de ser silenciados. Los guerreros entraron en pánico. Dispararon hacia la oscuridad, los rayos de plasma quemando el paisaje, pero sin acertar a nada. El aire se espesó. El suelo bajo sus pies se sentía extraño, como si ya no estuvieran sobre terreno sólido, sino sobre algo vivo. Entonces el suelo se movió. Onduló bajo sus pies, pulsando como la carne de alguna bestia masiva e invisible. El aire se llenó de un sonido rítmico y profundo. No un gruñido, no un rugido, sino una respiración. Algo antiguo, algo masivo, algo que los observaba. La mente de Garin se aceleró. Esto no era un campo de batalla. Era un cementerio. Fueron advertidos, susurró la voz de nuevo. Garin apretó los dientes. ¿Qué son ustedes? Rugió en los comunicadores. Silencio. Luego, finalmente, una respuesta. Estábamos aquí antes que ustedes. Antes que su especie, antes que el Consejo, antes que las propias estrellas. Y sin embargo, vinieron, como siempre lo hacen. La sangre de Garin se heló. Habían pensado que la Tierra era solo otro mundo primitivo. Pero este planeta no solo estaba defendido. Estaba vivo, y recordaba. Un guerrero cerca de Garin gritó de repente. Se giró justo a tiempo para ver el cuerpo del soldado retorciéndose. Su exoesqueleto se deformaba, derritiéndose mientras su forma se estiraba en algo antinatural. Sus extremidades se alargaron, sus mandíbulas se partieron, sus ojos se volvieron completamente negros. Luego, con un solo movimiento espasmódico, se puso de pie de nuevo. Pero ya no era él. Volvió la cabeza hacia Garin, y cuando sonrió, lo supo. Nunca habían estado luchando contra humanos. Habían estado luchando contra la Tierra misma. Y la Tierra ya había ganado. Garin retrocedió tambaleándose, sus instintos guerreros gritándole que corriera, que luchara, que hiciera algo. Pero, ¿cómo se lucha contra un planeta? ¿Cómo se conquista a algo que se convierte en su enemigo? El soldado que acababa de transformarse, su antiguo camarada, dio un paso adelante, sus movimientos espasmódicos, antinaturales, como una marioneta con hilos. Sus mandíbulas se torcieron en algo que no debería haber sido una sonrisa, y su voz, cuando habló, era superpuesta. Una distorsión de su tono original mezclado con otros. Muchos otros. Los oyes, ¿verdad? Susurró la cosa que una vez fue un guerrero. Más gritos estallaron a su alrededor. Las fuerzas Arkari, asesinos endurecidos que habían conquistado innumerables mundos, estaban siendo eliminados uno por uno. Algunos eran arrastrados a las sombras. Otros simplemente cambiaban. Sus cuerpos se retorcían, sus mentes eran tomadas, sus voces se fusionaban en el coro creciente de susurros. La mente de Garin se aceleró. Esto no podía ser real. Tenía que ser algún tipo de arma humana avanzada. Psiónica, guerra mental, alucinaciones. Tenía que serlo. Pero el propio planeta pulsaba bajo sus pies. El aire se espesaba con ojos invisibles.
El cielo mismo parecía oscurecerse a pesar de los incendios. No, esto no era un truco humano. Era algo más antiguo, algo que esperaba. Un chasquido agudo resonó detrás de él. Garin se giró, su espada de plasma encendiéndose en un destello de luz azul. Uno de sus guerreros, un veterano, un superviviente de 100 campañas, estaba de pie ante él, temblando. Su rifle estaba levantado, pero no hacia un enemigo. Hacia él. Señor de la guerra, jadeó el soldado, con la respiración entrecortada y el cuerpo temblando violentamente. Los oigo adentro. Con un movimiento súbito y brutal, el guerrero se metió el cañón de su rifle bajo la mandíbula y apretó el gatillo. Un destello de plasma verde, un siseo nauseabundo. Su cuerpo se desplomó y los susurros se hicieron más fuertes. La respiración de Garin se volvió superficial. Tenía que reagruparse. Tenía que hacer algo. Sus ojos recorrieron el campo de batalla, buscando supervivientes. La mayoría de sus fuerzas ya habían desaparecido, tomadas, consumidas, o peor. Pero un puñado de guerreros todavía se aferraban a su entrenamiento, formando un perímetro defensivo alrededor de los restos de la cólera inflexible. Corrió hacia ellos. «Retírense a la nave», rugió. «Resistiremos allí». Los guerreros restantes obedecieron, retrocediendo hacia el casco destrozado de su otrora poderosa nave insignia. Ya no pensaban en la victoria, solo en la supervivencia. Pero al llegar a los restos, una terrible comprensión se apoderó de ellos. La nave estaba cambiando. Su casco metálico, una vez un orgulloso despliegue de la ingeniería Sari, se estaba deformando, retorciendo, pulsando como carne viva. Extrañas venas recorrían su superficie, oscuras y palpitantes, como si el propio planeta la estuviera consumiendo. Uno de los guerreros vaciló. «Señor de la guerra, la nave». Un sonido húmedo y desgarrador lo interrumpió. Algo emergió de los restos. No tenía nombre, ni forma verdadera. Era la nave. Era el campo de batalla. Era la tierra, y no tenía intención de dejarlos ir. Garin finalmente lo entendió. Habían sido tan arrogantes. Habían pensado que la tierra era débil. Pero la razón por la que nadie había conquistado este mundo no era porque careciera de defensas. Era porque no las necesitaba. Este planeta no se rendía. Este planeta no se doblegaba. Este planeta se alimentaba. Y ahora los Ari se convertirían en parte de él para siempre. Las garras de Garin se apretaron alrededor de su espada de plasma. Pero en el fondo sabía que no haría ninguna diferencia. Nada lo haría. Este planeta ya había ganado. La cosa que emergía de los restos no se parecía a nada que hubiera visto antes. Una masa de material cambiante y retorcido, parte metal, parte carne, parte algo más. Los restos de la cólera inflexible se retorcían en ella, plegándose y remodelándose como una nave siendo devorada desde adentro. No, no devorada. Transformada. Y entonces abrió sus ojos. Miles de ellos. Vacíos negros y vacíos mirando en todas direcciones a la vez. Una terrible y reptante comprensión se deslizó por la espina dorsal de Garin. La nave no estaba siendo consumida. Se estaba convirtiendo en parte de la Tierra. Una voz baja y nauseabunda retumbó desde la entidad. No una voz como la de un ser que habla. Sin sonido, sin vibración. Era algo más profundo. Algo que hablaba dentro de él. Los recordamos. Los guerreros Sari retrocedieron. Uno de ellos gritó, desatando una salvaje andanada de fuego de plasma contra el horror cambiante. Los rayos de energía golpearon la masa, quemando agujeros en ella, solo para que las heridas respiraran y se cerraran. Y entonces el guerrero que disparó los tiros jadeó, su rifle de plasma se derritió en sus manos, su armadura se apretó contra su exoesqueleto. Miró hacia abajo. Su cuerpo se estaba fusionando consigo mismo. Intentó gritar, pero su boca se selló. Sus extremidades se doblaron en ángulos imposibles, su forma se curvó hacia adentro, encogiéndose hasta que ya no era un soldado en absoluto. Solo un bulto de algo retorciéndose, cambiando. Luego desapareció, y la cosa con 1000 ojos se rió. Garin se volvió hacia sus guerreros restantes. «Nos vamos. Ahora».
Pero, señor de la guerra. Ahora. Activó la baliza de emergencia en su muñeca. Todavía había naves Sari en órbita. No sabía si habían recibido su señal de socorro, pero no le importaba. Se negaba a morir aquí. Se negaba a convertirse en parte de lo que fuera esto. Los Arcari supervivientes corrieron hacia el borde del campo de batalla, sus formas masivas cortando el humo y los escombros. Los susurros los siguieron. El aire tiraba de ellos. Fueron advertidos. Uno de los guerreros desapareció de repente en plena carrera. Un momento corriendo junto a Garin. Al siguiente ya no estaba, como si nunca hubiera existido. Sin gritos, sin sonido, simplemente borrado. Garin no se detuvo. Podía verlo ahora, los restos de una nave de desembarco medio enterrada en la tierra. Si pudieran hacerla despegar solo por un momento, podrían escapar. Llegó primero, golpeando con sus manos con garras la escotilla. ¡Entren! Los guerreros supervivientes treparon a la nave, con la respiración agitada y sus mentes rompiéndose. Garin lo siguió el último, golpeando con el puño el panel de control. Los motores parpadearon, luego fallaron y se apagaron. Un largo y lento suspiro llenó el aire a su alrededor. No de una criatura, no de un ser, de la tierra misma. El cielo sobre ellos se oscureció aún más, las estrellas desapareciendo una por una. Y entonces algo se movió. No entre los restos, no en las sombras, sino debajo de la superficie del planeta. Algo antiguo, algo vasto, algo que despertaba. Garin apretó los dientes. No, no moriría aquí. Con un rugido, arrancó el panel de emergencia de la consola de control, exponiendo el cableado en bruto debajo. Sus garras chispearon contra él. La nave tembló y, contra todo pronóstico, los motores rugieron a la vida. La nave de desembarco se elevó en el aire, sacudiéndose violentamente mientras luchaba contra la atracción del planeta. Los guerreros supervivientes se aferraron a lo que pudieron. El suelo debajo ondulaba, retorciéndose como un ser vivo, como si la propia tierra se estuviera estirando para alcanzarlos. Pero ya estaban ascendiendo. Más alto, más alto. El humo se disipó, revelando el campo de batalla lleno de escombros debajo de ellos, y en el centro, una forma los miraba fijamente. La cosa que una vez fue la cólera inflexible ya no era solo una nave. Ahora era algo más, algo que observaba, algo que sonreía. Garin se negó a mirarla más. Fijó su mirada en el cielo, en el vacío, en la esperanza de que si tan solo pudieran superar la atmósfera. Los sensores de la nave cobraron vida. Una transmisión crepitó. Aquí el acorazado dominio eterno en órbita alta. Señor de la guerra Garin. ¿Me copia? Garin casi se derrumba de alivio. Copiamos. Recuperación inmediata. No aterricen. ¿Qué pasó ahí abajo? Preguntó la voz al otro lado. Nuestros escáneres no detectaron actividad enemiga, solo estática. Las mandíbulas de Garin se tensaron. ¿Cómo podría explicarlo? ¿Cómo podría poner en palabras el horror que se había desarrollado? No ataquen este planeta, dijo finalmente, su voz hueca. No regresen. No envíen exploradores. Ni siquiera lo miren. Silencio, luego. Entendido, señor de la guerra. Garin cerró los ojos. Quemen los registros. Marquen este mundo como prohibido y nunca más hablen de él. La transmisión se cortó. La nave de desembarco atravesó la atmósfera, escapando del agarre del planeta de abajo. Garin no miró hacia atrás. Nunca quiso volver a ver la Tierra. Pero la Tierra lo vio a él. Y lo recordó. Siempre recordaba. Porque la Tierra no era débil. La Tierra no era una presa. La Tierra era algo completamente diferente. Y la galaxia nunca entendería por qué nadie regresaba jamás. Porque los que lo hacían, nunca volvían a ser los mismos. Incluso después de escapar de la atmósfera terrestre, Garin todavía podía sentirlo. Los susurros se habían detenido, pero sus ecos permanecían en su mente. La oscuridad del espacio debería haber sido reconfortante, un regreso al frío e indiferente vacío que siempre había conocido. Pero algo en las estrellas se sentía mal ahora. Había visto cosas que ningún guerrero debería ver, y la Tierra le había devuelto la mirada.
La nave de desembarco entró en la bahía de atraque del dominio eterno, una de las naves de guerra más poderosas del Imperio Sarkari. Los guerreros supervivientes, lo poco que quedaba de ellos, salieron tambaleándose, con expresiones vacías y cuerpos temblorosos. Eran los afortunados. Algunos no habían escapado. Algunos habían cambiado, y otros simplemente habían dejado de ser. Garin había estado en guerras antes. Había visto guerreros aplastados, quemados, despedazados. Nunca había visto un ejército deshecho. El comandante de la nave, el alto señor de la guerra Krivak, lo esperaba en la entrada de la bahía. Un sari imponente con placas de exoesqueleto de obsidiana negra. Krivak era una leyenda entre los de su especie. Le echó un vistazo a Garin y frunció el ceño. Parece que saliste arrastrándote de una tumba. Las mandíbulas de Garin temblaron. Eso habría sido preferible. La mirada de Krivak se desvió hacia los guerreros supervivientes. ¿Esto es todo lo que queda de tu fuerza de invasión? Garin asintió. Y nunca fue una invasión. Fue una ejecución. Los ojos de Krivak se entrecerraron. Explícate. Garin abrió la boca, pero las palabras no salían. ¿Cómo describir lo que había sucedido? ¿Cómo explicar que un planeta se había comido a su ejército? En su lugar, simplemente dijo, necesitamos irnos, ahora. Krivak se cruzó de brazos. No huimos de planetas atrasados. La flota de invasión todavía está en camino. Necesitamos llamarlos de vuelta. Espetó Garin, su voz temblando. No dejes que pongan un pie en ese planeta. Ni siquiera dejes que lo orbiten. Las mandíbulas de Krivak se crisparon con irritación. Estás en pánico. Esa no es la forma de actuar de un señor de la guerra. Garin lo agarró por la armadura, sus garras clavándose en el blindaje. Vi a guerreros disolverse. Vi a nuestros luchadores más fuertes convertirse en cosas. Vi nuestra nave volverse parte del planeta mismo. No lo entiendes, Krivak. No encontramos un mundo indefenso. Encontramos algo que nos estaba esperando. La paciencia de Krivak flaqueó. Su mano con garras se disparó, agarrando la muñeca de Garin. Contrólate. Suenas como un loco. Un zumbido bajo llenó el aire. Krivak se congeló. También Garin. El sonido no provenía de los motores de la nave. No era de la maquinaria de la bahía de atraque. Venía de dentro de ellos. Uno de los guerreros supervivientes se derrumbó de rodillas. Todo su cuerpo temblaba violentamente. Sus mandíbulas se crisparon. Sus ojos, una vez feroces y dorados, se volvieron completamente negros, y entonces se rió. La misma risa distorsionada y rota que había acechado los comunicadores. El aire en la bahía de atraque se espesó. Las luces se atenuaron, no por un mal funcionamiento, sino por algo más. Los guerreros retrocedieron, con las armas en alto. Pero Garin ya sabía que no habían escapado de la tierra. La tierra había venido con ellos, y todavía tenía hambre. La risa envió una onda de frío terror a través de los guerreros Sari. No solo venía del soldado de rodillas. Se estaba extendiendo. El sonido se superponía como si un centenar de voces susurraran debajo de él, volviéndose más profundo, más cercano. Entonces el cuerpo del guerrero caído comenzó a cambiar. Su exoesqueleto se agrietó, partiéndose como cuero seco. Sus extremidades se crisparon, alargándose ligeramente, sus garras se curvaron de forma antinatural, su respiración se volvió agitada, húmeda. Y entonces levantó la cabeza. Sus ojos dorados habían desaparecido. Solo quedaban vacíos negros. El agarre de Garin sobre Krivak se apretó. ¿Me crees ahora? Krivak guardó silencio. El guerrero transformado se puso de pie tambaleándose, su postura incorrecta. Miró alrededor de la bahía de atraque, ladeando la cabeza como si escuchara algo que nadie más podía oír. Entonces sonrió. Todavía está observando. Krivak sacó su rifle de plasma y disparó. El disparo golpeó a la cosa directamente en el pecho, quemando a través de su armadura. Debería haber caído. Debería haber muerto. Pero en su lugar, se rió de nuevo. El agujero en su pecho se movió, cerrándose como si la herida nunca hubiera existido. La criatura flexionó sus garras,
mirando su propio cuerpo como un niño inspeccionando un juguete nuevo. Luego dio un paso adelante. «Conténganlo», rugió Krivak, empujando a Garin hacia atrás y apuntando para otro disparo. Los otros guerreros siguieron su ejemplo, sus armas cobrando vida. Rayos de plasma impactaron en el cuerpo de la cosa, quemando su exoesqueleto, pero no cayó. Creció, su forma se retorció, los vacíos negros en sus ojos expandiéndose, extendiéndose hacia afuera como grietas en la realidad misma. Y entonces la bahía de Atraque gritó. No los guerreros, no la criatura. La nave misma. Las paredes gimieron, el metal deformándose y respirando. El suelo bajo ellos pulsaba. El aire mismo tembló, ondulando como agua perturbada. El dominio eterno estaba cambiando, convirtiéndose en otra cosa. Lo trajeron con ustedes, susurró la cosa. Uno de los guerreros se quebró. Se giró, corriendo hacia las puertas blindadas, hacia la escapatoria, pero antes de que pudiera llegar, la puerta se derritió en carne y abrió un ojo. El grito del guerrero fue cortado de raíz cuando la puerta lo tragó. La mente de Garin se tambaleó. No, esto no era posible. Habían escapado. Estaban en órbita, a años luz de ese maldito planeta. Pero la verdad era innegable. Nunca habían dejado la Tierra. Porque la Tierra nunca había sido solo un planeta. Era algo más. Y ahora se estaba extendiendo. La criatura que una vez fue un guerrero Sari dejó escapar un lento y satisfecho suspiro. Luego dirigió su mirada a Garin. Nunca debiste haber venido. Garin sintió que algo dentro de él se rompía. Esto no era solo una invasión que salió mal. Era una infección. Y ahora estaba en su flota, en su imperio, y pronto estaría en todas partes. Garin nunca antes había sentido verdadera desesperanza. Había luchado en batallas donde las probabilidades estaban en su contra, se había enfrentado a enemigos que lo superaban en número 10-1, había sobrevivido a guerras que habían aplastado civilizaciones enteras. Pero esto era algo más. Sus garras temblaban en la empuñadura de su espada de plasma. No por miedo. Hacía tiempo que había aceptado el miedo, sino porque una parte profunda y primaria de él sabía que esta lucha ya estaba perdida. La cosa que una vez fue su guerrero dio otro paso adelante. Sus mandíbulas se estiraron en una grotesca burla de una expresión Sarkari. Sus ojos, esos vacíos, se fijaron en él, y entonces habló. ¿Crees que escapaste? Los susurros vinieron de dentro de su mente, reptando bajo su exoesqueleto, deslizándose en cada grieta de sus pensamientos. Nos trajiste contigo. A su alrededor, la bahía de Atraque respiraba. Las paredes se hinchaban y contraían, el metal gemía como si se estuviera volviendo algo orgánico. La nave estaba cambiando, convirtiéndose en parte de eso. Krivak, todavía de pie a su lado, dejó escapar un lento suspiro. Señor de la guerra, dime que esto es una pesadilla. Garin no respondió. Porque no lo era. El guerrero Sari transformado se abalanzó más rápido de lo que debería. Más rápido de lo que cualquier cosa debería ser. Garin apenas reaccionó a tiempo. Su espada de plasma cobró vida, balanceándose hacia arriba. La hoja cortó directamente el torso de la cosa, partiéndola por la mitad. Por una fracción de segundo, sintió alivio. Entonces se rió. Las mitades cortadas se retorcieron, zarcillos negros deslizándose por el aire, uniéndose de nuevo. La herida sanó como si nunca hubiera existido. Krivak gruñó. Retirada. Ahora. Los guerreros restantes se dieron la vuelta y corrieron. No porque fueran cobardes. Los Sarkari no se retiraban. Pero este no era un enemigo al que pudieran enfrentarse. No era un enemigo en absoluto. Era una plaga. La guerra había durado siglos. A través de incontables planetas, entre las ruinas de civilizaciones otrora prósperas, la lucha continuaba. Dos de las especies más avanzadas de la galaxia conocida habían estado en conflicto durante tanto tiempo que ninguna de las partes recordaba quién había atacado primero. Sus máquinas de guerra habían reducido mundos enteros a cenizas. Sus flotas habían reducido lunas a campos de escombros a la deriva, y sus soldados habían perecido por billones. Y sin embargo, ninguna de las partes podía cantar victoria.
Una facción se enorgullecía de su estrategia y coordinación superiores, sus mentes funcionando como supercomputadoras vivientes. Cada movimiento que hacían estaba calculado hasta el más mínimo detalle. Cada batalla se libraba con una eficiencia despiadada. La otra facción estaba hecha para la guerra, biológicamente diseñada para la destrucción. Sus cuerpos endurecidos contra las armas, sus instintos perfeccionados durante milenios de derramamiento de sangre. Un lado pensaba su camino a través de la guerra, el otro se abría paso con fuerza bruta. Y así, la guerra se prolongó. Por cada planeta ganado, se perdía otro. Por cada flota destruida, otra ocupaba su lugar. La esperanza se había desvanecido hacía mucho tiempo, reemplazada solo por el interminable ciclo de destrucción. Entonces llegó la humanidad. Habían pasado apenas unos meses desde su primer encuentro con la comunidad galáctica mayor. Los imperios más grandes apenas los reconocieron. Solo otra especie joven e insignificante aferrada a su mundo natal, presumiendo de sus avances tecnológicos mientras aún luchaban con sus propios conflictos primitivos. Y sin embargo, cuando los humanos se enteraron de la guerra que había durado siglos, hicieron algo que nadie esperaba. Se ofrecieron voluntarios para ponerle fin. Nadie tomó en serio su oferta. La guerra había sobrevivido a civilizaciones enteras, había destrozado imperios y había reescrito el equilibrio de la galaxia. ¿Qué podría hacer esta especie advenediza que miles de millones de otros no habían hecho? La respuesta llegó 5 horas después de que los humanos entraran en la guerra. Comenzó con la llegada de una sola flota, más pequeña que las armadas que ambas facciones en guerra desplegaban habitualmente. Sin gran espectáculo, sin anuncios, solo una entrada en el sector en disputa donde se libraba la última batalla. Los comandantes de las facciones en guerra apenas se dieron cuenta. Estaban demasiado concentrados en su propia lucha, demasiado inmersos en su odio centenario. Entonces sus naves comenzaron a desaparecer. Al principio, parecía un mal funcionamiento de los sensores. Un crucero de batalla, uno de los más grandes del sector, simplemente dejó de existir en los escáneres. Un momento después, otra nave se había ido. Sin explosión, sin firma de energía, simplemente borrada de la realidad. El pánico se extendió por el campo de batalla. Las facciones en guerra habían luchado durante tanto tiempo que habían visto casi todas las tácticas imaginables. Pero esto era otra cosa. Incluso su tecnología más avanzada no podía explicar lo que estaba sucediendo. Entonces los humanos enviaron un mensaje. Depongan las armas. La guerra termina ahora. El mensaje fue ignorado. Las facciones no se rendirían a un enemigo que ni siquiera podían ver. Así que los humanos continuaron. Flotas enteras desaparecieron en un instante. Puestos militares avanzados se desmoronaron sin que se disparara un solo tiro. Los sistemas de armas se volvieron contra sus propias naves. Las barreras defensivas colapsaron como si nunca hubieran existido. La guerra que había durado siglos, una que había sobrevivido a todas las estrategias, a todas las escaladas y a todos los intentos desesperados de resolución, estaba siendo desmantelada en tiempo real. La desesperación se apoderó de ellos. Una facción lanzó todas las superarmas de su arsenal, llenando el vacío del espacio con suficiente potencia de fuego para destruir planetas enteros. Los humanos ni siquiera esquivaron. Las armas simplemente fallaron. La energía se dispersó inofensivamente. Los misiles desaparecieron en pleno vuelo. La realidad misma parecía rechazar la idea de que estas armas pudieran dañar a los recién llegados. Fue entonces cuando ambas facciones lo entendieron. Ya no estaban librando una guerra. Estaban siendo corregidos. Llegó otro mensaje. Última oportunidad. Ríndanse o terminaremos esto por las malas. En una hora, la guerra terminó. Un conflicto que había sobrevivido a civilizaciones. Que había costado más vidas de las que se podían contar. Que se había convertido en la lucha definitoria de toda una región de la galaxia. Terminado. Así de simple. La comunidad galáctica se tambaleó. Algunos observaban con terror, otros con asombro. Pero una cosa estaba clara. La humanidad no era solo otra especie. Eran algo completamente diferente.
Y ahora la galaxia tenía que hacerse una pregunta. ¿Qué sucede cuando una máquina de guerra imparable finalmente tiene paz? Porque si los humanos podían terminar una guerra en 5 horas, ¿de qué más eran capaces? El silencio que siguió fue diferente a todo lo que la galaxia había conocido. Por primera vez en siglos, no había informes de batalla inundando las redes de comunicación, ni llamadas de socorro desde el frente, ni estrategas desesperados luchando por cambiar el rumbo. La guerra había terminado. Las facciones que habían estado enfrentadas durante generaciones ahora se sentaban en un aturdido estado de incredulidad. Y en el centro de todo, estaba la humanidad. Los líderes de ambas facciones, otrora enemigos jurados, ahora se encontraban en la misma posición, recibiendo algo que nunca antes habían conocido. Derrota absoluta. A bordo de una nave de mando humana, representantes de ambos lados estaban sentados en una larga mesa, con los ojos fijos en la única humana que estaba de pie ante ellos. No era una guerrera, ni una general curtida en batalla. No llevaba armadura, no portaba armas, y sin embargo, irradiaba algo mucho más aterrador que cualquier comandante de campo de batalla que hubieran enfrentado. Confianza. Damas y caballeros, comenzó, su voz tranquila, casi casual. ¿Discutimos los términos? Uno de los representantes, todavía demasiado afectado para componerse, golpeó la mesa con una mano con garras. Esto es imposible. Hicieron algo. Exigimos saber qué. Ella sonrió. Por supuesto. Verán, durante siglos, han estado luchando la misma guerra, usando las mismas estrategias, las mismas armas, el mismo pensamiento. Se ajustaron, se adaptaron, pero nunca evolucionaron de verdad. Estaban atrapados en un bucle sin fin, un conflicto autosostenido donde ninguna de las partes podía ganar. Y entonces, hizo un gesto hacia sí misma. Aparecimos nosotros. Otro representante de la otra facción entrecerró sus muchos ojos. Manipularon nuestros sistemas. Usaron algún tipo de tecnología prohibida. Nuestras flotas desaparecieron sin dejar rastro. Ah, dijo la mujer, como si estuviera ligeramente divertida. Están asumiendo que usamos tecnología más allá de su comprensión. Eso es adorable. La sala cayó en un silencio incómodo. Uno de los líderes de facción, una figura imponente vestida con una armadura ceremonial, se inclinó hacia adelante. Entonces, ¿qué hicieron? Ella exhaló lentamente, como si decidiera si decirles la verdad. Simple, dijo. Lo superamos con la mente. Los líderes curtidos en la guerra intercambiaron miradas. Ustedes tienen sus estrategias, sus maniobras cuidadosamente planeadas, sus siglos de tácticas refinadas y perfeccionadas, pero nunca contaron con nosotros. Dio un paso adelante, colocando sus manos sobre la mesa. Han visto lo que hicimos en 5 horas. ¿De verdad quieren saber lo que podríamos hacer en 5 días? No hubo respuesta. Ahora, continuó, recostándose. Así es como va a funcionar esto. Van a firmar un tratado de paz. No más guerra, no más escaramuzas, no más accidentes. Nunca volverán a levantar un arma el uno contra el otro. Hizo una pausa, su expresión se endureció. O contra nosotros. La sala se sintió más fría. ¿Y si nos negamos? Preguntó uno de los líderes, aunque su voz carecía del desafío que debería haber tenido. La mujer esbozó una sonrisa lenta, casi compasiva. Entonces simplemente dejarán de existir. No lo dijo como una amenaza. No tenía por qué. Era una declaración de hechos. La guerra había durado siglos. La humanidad la había terminado en 5 horas. Nadie dudó por un segundo que podrían borrar a ambas facciones con la misma facilidad. La decisión se tomó antes de que la reunión hubiera terminado. La guerra que había dado forma al curso de la historia, el conflicto que había definido a toda una región de la galaxia, había terminado. Y la humanidad se marchó como si todo hubiera sido un asunto de rutina. La galaxia había cambiado ese día. El equilibrio de poder se había alterado porque ahora todos tenían que hacerse la misma pregunta. ¿Qué sucede cuando los humanos deciden que no les gusta algo? En los días que siguieron, la galaxia se mantuvo en vilo. La guerra que había durado siglos se había desvanecido,
borrada en apenas 5 horas por una especie que la mayoría había descartado como insignificante. Y ahora las facciones supervivientes se quedaban con la inquietante realidad de lo que había sucedido. No habían sido superadas en armamento. No habían sido superadas en número. Habían sido superadas en todos los sentidos. Por primera vez en su larga historia, tenían miedo. Las facciones derrotadas habían firmado el tratado de paz sin protestar, sabiendo muy bien que la resistencia era inútil. El documento había sido redactado por la humanidad, escrito en términos claros y simples que no dejaban lugar a malas interpretaciones. No habría más guerra, no más hostilidades, no más intentos de reconstruir lo que se había perdido. Y, sobre todo, nadie desafiaría a la humanidad. Los líderes de las mayores potencias de la galaxia se reunieron en secreto, lejos de las miradas indiscretas de los humanos. Tenían que entender cómo. ¿Cómo habían logrado esto los humanos? ¿Qué habían hecho para dejar completamente impotentes a dos de las especies más bélicas? Deben haber descubierto alguna tecnología prohibida, especuló un líder. Algo más allá de nuestra comprensión. Eso no tiene sentido, argumentó otro. Si tuvieran ese tipo de poder, ¿por qué no conquistarnos a todos? Un pensamiento escalofriante se instaló en la sala. No lo necesitaban. Una especie que podía desmantelar una guerra entera en 5 horas no tenía necesidad de conquista. No gobernaban por la fuerza. Gobernaban por el miedo. Por primera vez, la élite galáctica se dio cuenta de que la humanidad era algo diferente, algo peligroso. Se les había permitido existir. Pero la verdadera pregunta era ¿por qué? La respuesta llegó antes de lo esperado. Una transmisión de la Tierra llegó, no con amenazas, no con demandas, sino con algo mucho más extraño, una invitación. La humanidad había convocado una cumbre. Todas las civilizaciones importantes, todas las facciones, todas las especies con influencia fueron invitadas a la Tierra misma para discutir el futuro de la galaxia. Nadie se negó. No podían. La reunión se celebró en una enorme estructura que los humanos llamaban la sede de las Naciones Unidas. Un edificio que una vez había servido como centro de diplomacia entre su propia gente. Ahora serviría como la primera verdadera reunión de potencias galácticas bajo la supervisión humana. Los líderes llegaron, sus naves sobrevolando un planeta que, a simple vista, parecía dolorosamente ordinario. Sin grandes estaciones de defensa, sin flotas espaciales masivas, sin signos del poder abrumador que habían presenciado. Y sin embargo, nadie se atrevió a poner a prueba la paciencia de la humanidad. Dentro de la sala de la cumbre, los representantes humanos saludaron personalmente a cada líder. Sin guardias armados, sin medidas de seguridad, solo humanos estrechando manos y sonriendo como si no acabaran de reescribir el curso de la historia galáctica. Cuando comenzó la reunión, la misma mujer humana que había dictado los términos de paz se paró en el centro. Bienvenidos a la Tierra, dijo simplemente. Los líderes alienígenas intercambiaron miradas inquietas. Sabemos lo que todos están pensando, continuó. Tienen miedo. Se preguntan qué somos realmente, qué queremos realmente. Silencio. Ella sonrió. Bien. Deberían tener miedo. Murmullos de inquietud se extendieron por la sala. Han gobernado esta galaxia durante milenios, librando guerras, construyendo imperios, aplastando a quienes se interponían en su camino. Y en 5 horas, demostramos que su poder no significa nada, que sus mayores conflictos son solo problemas esperando ser resueltos. Dejó que eso flotara en el aire antes de continuar. Podríamos haberlos destruido. Podríamos haber reescrito la galaxia a nuestra imagen, pero no lo hicimos. Se inclinó hacia adelante, sus ojos recorriendo la sala. ¿Saben por qué? Nadie habló. Porque no lo necesitamos. Una suave risa escapó de sus labios. Verán, los humanos no somos conquistadores. No somos tiranos. Somos solucionadores de problemas. Tomamos cosas rotas y las arreglamos. Y su galaxia está muy, muy rota. Uno de los líderes encontró su voz. ¿Entonces qué quieren? La mujer ladeó la cabeza. Queremos que evolucionen. La sala se tensó. Durante demasiado tiempo, han estado atrapados en el mismo ciclo. Guerra,
destrucción, reconstrucción, repetir. Nunca cambian. Nunca avanzan. Están estancados. Abrió los brazos. Eso termina hoy. Otro líder se burló. ¿Y si nos negamos? La sonrisa de la mujer se desvaneció. Entonces arreglaremos el problema nosotros mismos. Nadie la dudó. La galaxia siempre había creído que el poder pertenecía a los más fuertes, los más avanzados, los más despiadados. Pero la humanidad había cambiado las reglas. Habían reescrito la base misma de lo que significaba el poder. Y ahora, por primera vez en la historia, el futuro de la galaxia les pertenecía. Porque la humanidad había hecho en 5 horas lo que ningún imperio había hecho en 1000 años. Habían ganado. Los días que siguieron a la cumbre estuvieron marcados por un silencio espeluznante en toda la galaxia. Cada facción, cada imperio, cada especie capaz de viajar por el espacio se encontró atrapada en la misma aterradora comprensión. La humanidad estaba ahora al mando. No a través de la guerra, no a través de la conquista, sino porque simplemente habían decidido que así fuera, y nadie se atrevía a desafiarlos. Las antiguas facciones en guerra se habían retirado a un cumplimiento incómodo. Sus siglos de odio de repente carecían de sentido. Otras civilizaciones, antes seguras de su propia fuerza, ahora se encontraban cuestionando todo. ¿Qué pasaría si se convertían en un problema? La humanidad había terminado una guerra imparable en 5 horas. ¿Qué más podrían hacer? La respuesta llegó más rápido de lo que nadie esperaba. Una pequeña escaramuza estalló en el borde exterior, lejos de los mundos centrales donde se había celebrado la cumbre. No era nada comparado con la guerra centenaria que acababa de terminar. Solo una disputa territorial entre 2 facciones menores. Pero los humanos respondieron, no con diplomacia, no con amenazas, con autoridad absoluta. Una sola nave de guerra humana entró en el sistema donde se estaba llevando a cabo la batalla. Era diminuta en comparación con las naves capitales de las facciones en guerra, apenas del tamaño de un crucero. Las 2 facciones no le prestaron atención. Luego, en el lapso de 10 minutos, todas las armas del sistema dejaron de funcionar. Sus motores fallaron. Sus escudos colapsaron. Sus sistemas de comunicación se silenciaron. Sin explosiones, sin ataques visibles, sin advertencias. Todo simplemente se apagó. La nave de guerra humana emitió un único mensaje a través del sistema. No estamos preguntando. La batalla terminó antes de que realmente hubiera comenzado. Las naves inutilizadas quedaron a la deriva en el espacio, indefensas hasta que la humanidad les permitió marcharse. El mensaje era claro. La guerra ya no era una opción. Y si alguien todavía lo dudaba, los humanos pronto dejaron su postura aún más clara. Uno por uno, los imperios más poderosos de la galaxia comenzaron a recibir transmisiones de la Tierra. Eran instrucciones. No solicitudes, no propuestas. Instrucciones. La humanidad había analizado las economías de cada civilización importante, había mapeado las ineficiencias y había enviado directivas detalladas sobre cómo corregirlas. Los recursos serían redistribuidos. Las tecnologías serían compartidas. Los débiles ya no serían explotados. El sufrimiento de las especies menores terminaría. A los imperios se les dio precisamente un ciclo estándar para cumplir. La mayoría obedeció sin cuestionar. Algunos dudaron. Uno se negó. El dominio Crevari, un imperio notoriamente cruel que había construido su fuerza sobre la esclavitud y la conquista, envió una respuesta oficial a la Tierra. Fue una declaración de desafío. No se inclinarían ante los humanos. No seguirían órdenes de una especie advenediza con apenas unos miles de años de viajes espaciales. Habían gobernado durante milenios. Habían aplastado rebeliones, conquistado sistemas estelares enteros y aniquilado especies que se interponían en su camino. No tenían miedo. Pero deberían haberlo tenido porque 3 horas después de que se enviara su mensaje, el dominio Crevari dejó de existir. Sin invasión, sin una guerra prolongada, sin una gran armada humana descendiendo de las estrellas. Su imperio simplemente colapsó. Sus naves de guerra perdieron energía y cayeron al vacío. Sus defensas planetarias fallaron, dejándolos expuestos. Su liderazgo desapareció sin dejar rastro.
Nadie supo cómo lo habían hecho los humanos. Nadie se atrevió a preguntar. La lección era clara. La humanidad había terminado de dar advertencias. A partir de ese día, la galaxia cambió. No a través de la guerra, no a través de tratados, sino porque la humanidad había decidido cómo serían las cosas, y el universo obedeció. Por primera vez en la historia registrada, la galaxia estaba en paz. No los incómodos y temporales saltos el fuego que habían definido a las generaciones pasadas. No los frágiles tratados plagados de lagunas y motivos ocultos. Esto era algo absoluto. No estallaban guerras. Los sistemas estelares no ardían. Ninguna especie levantaba un arma contra otra porque todos entendían la nueva realidad. La humanidad estaba observando y no toleraba el desorden. El colapso del dominio Krevari había sido la advertencia final. Nadie sabía exactamente qué les había sucedido. Pero el miedo que sembró fue innegable. Su mundo natal, una vez una próspera capital de conquista, era ahora un planeta fantasma. Sin cuerpos, sin signos de batalla, solo ciudades vacías y calles silenciosas. Toda su clase gobernante había desaparecido de la noche a la mañana, sin dejar nada más que susurros de una fuerza que no podía ser detenida, razonada ni resistida. La galaxia nunca antes había conocido un miedo como este. Pero a medida que pasaban los meses, una comprensión se asentó. Estaba funcionando. El crimen en toda la galaxia se había desplomado a casi cero. Las facciones que antes estaban en guerra, atadas por el decreto inquebrantable de la humanidad, se vieron forzadas a cooperar. Los débiles ya no sufrían bajo el yugo de los poderosos. Los corruptos ya no podían explotar a los indefensos. La humanidad no solo estaba imponiendo la paz. Estaban arreglando la galaxia. Quedó claro que su control iba más allá del poder militar. Su influencia se filtró en todos los aspectos de la civilización. Las rutas comerciales se optimizaron. La producción de alimentos aumentó gracias a una tecnología agrícola superior. Los avances médicos erradicaron enfermedades que habían plagado a especies enteras durante milenios. Y nadie podía detenerlos. No porque carecieran de la fuerza, sino porque por primera vez, nadie quería hacerlo. La galaxia estaba prosperando. Incluso aquellos que una vez habían temido a la humanidad ahora dependían de ellos. Y eso los aterraba más que nada, porque todos sabían una verdad simple e innegable. Ya no tenían el control. La humanidad no había conquistado la galaxia con la guerra. Lo habían hecho con competencia. Y ahora todo el universo les pertenecía. Pero en los rincones tranquilos de la galaxia, más allá del alcance de la observación humana, algo más comenzaba a agitarse. Una pregunta que había estado creciendo en conversaciones susurradas. Una pregunta que nadie se atrevía a hacer en voz alta. Si los humanos podían borrar imperios en horas, si podían imponer la paz al universo sin resistencia, entonces, ¿qué sucede cuando la humanidad decide que ya no quiere la paz? Porque si podían terminar una guerra en 5 horas, ¿qué podrían hacer en 5 minutos? La galaxia nunca había conocido el verdadero orden hasta ahora. Por primera vez, los planetas florecían sin temor a la invasión. Los imperios que una vez habían dependido de la guerra para expandirse ahora se veían forzados a la prosperidad a través de la cooperación. Incluso las especies que habían pasado siglos como enemigos acérrimos ahora estaban unidas por el decreto de la humanidad. Y sin embargo, la inquietud persistía. Porque mientras la galaxia prosperaba bajo el dominio humano, nadie los entendía. No eran conquistadores. No eran tiranos. Eran algo completamente diferente. Y eso aterrorizaba a todos. Habían pasado meses desde el último acto de desafío, la desaparición del dominio Krevari. Desde entonces, nadie había desafiado a la humanidad. Nadie se atrevía. Pero en la oscuridad del espacio, más allá de los sistemas que los humanos monitoreaban, se estaba formando un plan. Se celebró una reunión en secreto, en las profundidades de las ruinas de una luna abandonada. Representantes de las facciones más antiguas y poderosas de la galaxia se reunieron en las sombras. Una vez habían sido enemigos, encerrados en guerras que habían durado milenios. Pero hoy, solo tenían un enemigo, los humanos. Hemos esperado demasiado, gruñó uno de ellos, golpeando la mesa con un puño.
Cada día aprietan más su control. Si no actuamos ahora, nunca lo haremos. ¿Y qué propones?, preguntó otro. Su tecnología está más allá de la nuestra. Sus estrategias desafían la lógica. ¿Viste lo que le pasó a los Crevari? Fueron borrados como si nunca hubieran existido. Un murmullo de inquietud se extendió por la sala. Los Crevari habían sido poderosos. Sus flotas habían conquistado sectores enteros con facilidad. Y sin embargo, contra los humanos, solo habían durado 3 horas antes de desvanecerse en la nada. Una de las figuras en la mesa se inclinó hacia adelante. Hemos estado pensando en esto de la manera equivocada, dijo ella. Seguimos intentando luchar contra ellos. Pero, ¿y si la guerra no es la respuesta? Silencio. Los humanos no son guerreros, continuó, su voz mesurada. No en la forma en que nosotros lo entendemos. No nos aplastaron con flotas. No invadieron. Cambiaron el juego mismo. Así que, necesitamos dejar de pensar como soldados. Sus ojos brillaron en la tenue luz. Y empezar a pensar como saboteadores. Una onda de comprensión se extendió por la sala. No podían luchar contra los humanos, pero podían romperlos, lentamente, silenciosamente, desde dentro. Comenzó como un susurro en las sombras, un movimiento que nadie reconocía en voz alta. Pero a medida que pasaban las semanas, se extendió. Duda, sospecha, desconfianza. Durante tanto tiempo, la galaxia había temido el poder de la humanidad. Pero ahora, una idea mucho más peligrosa echó raíces. ¿Y si los humanos no eran tan invencibles como parecían? ¿Y si, debajo de toda su confianza, de todas sus victorias imposibles, tenían una debilidad? Y una vez que la encontraran, quemarían a los humanos hasta los cimientos. Comenzó sutilmente. La humanidad no había gobernado solo a través del miedo. Habían gobernado a través del orden. Habían arreglado lo que estaba roto. Habían optimizado el comercio, estabilizado las economías y eliminado la guerra. Y así, el primer golpe no fue dirigido a sus flotas ni a su tecnología. Fue dirigido a sus sistemas. Las rutas de suministro que habían funcionado con precisión maquinal de repente flaquearon. Los recursos desaparecieron. Los acuerdos comerciales que una vez se habían honrado sin cuestionar ahora caían en disputa. Al principio, parecía una coincidencia, una fluctuación natural en una red galáctica vasta y compleja. Luego, colonias enteras informaron de hambruna. Envíos vitales simplemente nunca llegaron. Poblaciones hambrientas que habían llegado a depender del perfecto control logístico de la humanidad de repente se encontraron abandonadas. Y luego vinieron las acusaciones. Los susurros comenzaron en sectores distantes, entre aquellos que siempre habían visto el control humano con sospecha. Los humanos están haciendo esto a propósito. Construyeron este sistema para que fallara. Este era su plan desde el principio: debilitarnos, hacernos dependientes. Y ahora nos están dejando morir de hambre para recordarnos quién está al mando. El descontento se extendió como la pólvora. Planetas que una vez habían abrazado el liderazgo humano se rebelaron, no con armas, sino con disidencia. El malestar civil estalló en múltiples sistemas. Los líderes que una vez habían elogiado a la humanidad ahora los condenaban, afirmando que su gobierno no había traído nada más que un nuevo tipo de esclavitud. Y la humanidad, por primera vez desde que habían tomado el control, vaciló. Porque esta no era una guerra que pudieran terminar en 5 horas. Esto era desconfianza, y ninguna arma en su arsenal podía detenerla. La rebelión alcanzó su punto máximo cuando una nave diplomática humana entera desapareció mientras se dirigía a una cumbre de paz. Sin señal de socorro, sin restos, simplemente desaparecida. Por primera vez, la humanidad estaba a la defensiva. Por primera vez, no tenían el control. En el corazón del centro de mando más seguro de la Tierra, los más altos funcionarios de la humanidad se reunieron en silencio. Habían resuelto la guerra. Habían resuelto la pobreza. Habían resuelto el crimen. Pero nunca habían contado con una cosa. ¿Qué sucede cuando las mismas personas que intentaron salvar se vuelven contra ellos? Y mientras la galaxia se tambaleaba al borde del caos una vez más, una pregunta aterradora quedaba sin respuesta.
¿Cómo responderá la humanidad cuando finalmente se sienta amenazada? El aire en el centro de mando humano era tenso. Por primera vez desde que la humanidad había remodelado la galaxia, estaban perdiendo el control. La rebelión no se parecía a nada que hubieran encontrado antes. No era una guerra que pudieran terminar con tecnología o estrategia superior. Era caos, una infección reptante de duda e ira extendiéndose por los mundos. Y peor aún, estaba funcionando. Los líderes que una vez habían elogiado a la humanidad ahora los cuestionaban. Sus propios aliados dudaban. Los sistemas que habían construido, una vez impecables, ahora colapsaban bajo la desconfianza. Las fallas en el suministro, los recursos perdidos, sabotaje deliberado. Alguien, en algún lugar, estaba jugando un juego a largo plazo contra la humanidad. ¿Pero quién? Un grupo de analistas se sentó alrededor de una mesa holográfica, examinando cada ruta comercial interrumpida, cada nave desaparecida, cada levantamiento repentino. Su tecnología era avanzada más allá de cualquier otra especie. Sin embargo, el patrón se les escapaba. Estamos lidiando con algo coordinado, dijo un analista. Estas fallas son demasiado precisas, demasiado extendidas. Alguien está alimentando a la galaxia con una mentira, y la están creyendo. Una voz cortó la sala. No necesitan creer una mentira. La sala se volvió hacia la mujer que una vez se había parado ante la cumbre galáctica. La que había dictado la paz al universo con nada más que su presencia. Solo necesitan dudar de la verdad, continuó. Su voz era fría, calculadora. Los analistas intercambiaron miradas cautelosas. Había algo peligroso en la forma en que lo dijo. Durante meses, la humanidad había impuesto la paz a través de la precisión, la lógica y la eficiencia. Pero esto era diferente. Esto era emocional. Y si había algo que la humanidad hacía mejor que nadie, era la guerra. Dio un paso adelante, sus manos descansando sobre la mesa holográfica, sus ojos escaneando el desorden de información ante ella. ¿Quieren jugar?, murmuró. La sala estaba en silencio. Su mirada se alzó, encontrando los ojos de cada analista, cada estratega, cada líder en la sala. Entonces recordémosles lo que sucede cuando la humanidad deja de jugar limpio. La respuesta fue rápida. Comenzó con un mensaje, no una advertencia, no una demanda, solo una declaración simple e innegable transmitida a cada mundo en cada sistema. La galaxia está rota de nuevo. La estamos reparando. Apártense. No hubo negociación, ni diplomacia. La humanidad había intentado la paz. Ahora iban a terminar con el problema. El primer paso, erradicar la infección. Flotas enteras, una vez contenidas por la moderación, ahora se movían sin dudar. Los presuntos saboteadores desaparecieron de la noche a la mañana. Las redes de información, una vez llenas de propaganda contra los humanos, fueron purgadas. No con la fuerza, sino con algo mucho más aterrador. La verdad. Los envíos comerciales desaparecidos fueron rastreados. La infraestructura sabotada fue reparada. Y luego vinieron las revelaciones. Una por una, las facciones más poderosas de la galaxia observaron con horror cómo los verdaderos orquestadores de la rebelión eran desenmascarados. La cábala secreta que había trabajado para volver a la galaxia contra la humanidad. Sus nombres, ubicaciones y cada conspiración oculta que habían tejido fueron transmitidos a través de cada sistema. Los planetas se volvieron contra ellos. Los imperios que habían sido manipulados para rebelarse de repente se dieron cuenta de que habían sido engañados. Y los responsables no tenían a dónde correr, a dónde esconderse. Pero la humanidad no había terminado. Porque esta vez, no solo estaban arreglando la galaxia. La estaban rediseñando. Y cuando los humanos deciden remodelar algo, no se detienen hasta que es perfecto. La galaxia observó en silencio mientras la humanidad borraba a sus enemigos. No con armas, no con guerra, sino con una inevitabilidad fría y calculada. Uno por uno, los arquitectos de la rebelión cayeron. Sus operaciones ocultas expuestas, su influencia destrozada, sus aliados abandonándolos por miedo. Las facciones que habían conspirado contra la humanidad se encontraron cazadas no por flotas o ejércitos,
sino por algo mucho peor. La verdad. La humanidad había dominado la guerra. Habían dominado la estrategia. Pero, sobre todo, habían dominado el control. Y ahora estaban corrigiendo la galaxia. El último reducto de la rebelión, un consejo oculto de los conspiradores más poderosos, se reunió en un mundo remoto, desesperado por salvar lo poco que quedaba de su plan. «Están destruyendo todo», espetó uno de ellos. «Pasamos años sembrando la desconfianza, años socavándolos. ¿Cómo lo desenredaron tan rápido?» «No lo desenredaron», susurró otro, con los ojos abiertos de terror. «Lo vieron venir». La sala cayó en un silencio atónito. Nadie quería admitirlo, pero la verdad era innegable. La humanidad había seguido el juego. Habían permitido que la rebelión se extendiera, permitido que las conspiraciones se enconaran hasta que tuvieron todo lo que necesitaban. Luego lo aplastaron en cuestión de días. Uno de los líderes golpeó la mesa con un puño. «Tenemos que desaparecer. Tenemos que cortar todos los lazos, dispersarnos por la galaxia». Las luces parpadearon. Todas las pantallas de la sala fueron secuestradas a la vez. Y entonces apareció un rostro. No un soldado, no una máquina. La mujer humana que había dictado la paz, que había terminado una guerra en 5 horas, que había reescrito las reglas de la galaxia. Ella sonrió. «Huir no los ayudará», dijo simplemente. La sala estalló en caos. Algunos buscaron armas, otros corrieron hacia las rutas de escape, pero ya era demasiado tarde. Las puertas se cerraron de golpe. Sus naves se desconectaron. Sus armas fallaron. Y entonces la mujer en la pantalla habló por última vez. «Les dejamos jugar su pequeño juego», dijo, su voz tranquila. «Ahora se acabó». La transmisión se cortó y luego, nada. Los líderes de la rebelión simplemente desaparecieron. Sin gritos, sin destrucción, sin guerra, solo silencio. Y cuando la galaxia se despertó al día siguiente, no había señales de que los conspiradores hubieran existido jamás. No hubo explicaciones, ni cuerpos, solo un único mensaje transmitido a cada mundo, cada sistema, cada imperio. La galaxia ahora es estable. No la rompan de nuevo. La humanidad había ganado. Y esta vez no habría segundas oportunidades. La galaxia les pertenecía para siempre.